Con un poco de calor, está llegando este verano supremamente intenso aquí en Málaga, pero bueno, ahí prendemos el aire acondicionado a raticos para refrescarnos un poco. Estamos en época mundialista y hoy, cuando estoy grabando este video, pues juega Colombia. Esperemos que cuando este video salga, Colombia consiga avanzar. Hoy es el partido de Colombia gana para avanzar a los octavos de final. Va a pasar. Bueno, pero el video de hoy es para hablar el por qué Portugal está en este momento así, por qué ha perdido el atractivo, qué ha pasado con el tema migratorio y para la gente que se quiere venir, esto es una información muy importante que los va a sacar de dudas, que les va a aportar respuestas a esas preguntas que se están haciendo últimamente. ¿Qué hago? Portugal estuvo por mucho tiempo en el radar de muchos. Es más, Max y yo llegamos a Portugal cuando todavía era una delicia emigrar para allá. Y tras de nosotros, nuestra familia, muchos suscriptores. Pero, ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué ha pasado? Y hoy espero traerles esas respuestas. Bienvenidos a un nuevo video de Arcon Max Drew. Mi negro y yo llegamos en el 2018. Yo llegué en agosto, él llegó en noviembre. Eran otras épocas, todavía no había llegado la pandemia y cuando yo llegué, les voy a decir así de sencillo. Llegué a Portugal, no conocía absolutamente nada, desde luego ya venía con un idioma porque había emigrado desde Brasil, pero a los 15 días yo ya tenía manifestación de interés, que era el recurso que se usaba antiguamente para legalizarse. ¿Qué era una manifestación de interés? Era tú llegar, contar con un contrato de trabajo, con una propuesta, llenabas una serie de formularios, le anexabas una serie de documentos súper fácil y lo ingresabas a una plataforma del gobierno que en ese entonces se llamaba el CEF. Y automáticamente tú tenías una manifestación de interés creada, podías vivir legalmente en Portugal hasta que te llegara la cita para ir, una breve entrevista, revisaban tus documentos y te aprobaban la residencia. Yo llegué en agosto y en 11 meses después yo ya tenía mi tarjeta de residente en la mano. Miren lo fácil que era, no era tan burocrático. A Max también se le había hecho una manifestación de interés, pero a él se tardó un poco más y cuando yo ya tuve mi residencia, lo metí como reagrupamiento familiar. Fue supremamente fácil. Siempre en Portugal, incluso mucho antes de nosotros llegar, los salarios eran de los más bajos de la Unión Europea. Sin embargo, ¿qué era lo que atraía de Portugal en ese entonces? Era la seguridad, la tranquilidad para vivir y bueno, a pesar de que se ganaba poco, en ese entonces todavía eran asequibles los arriendos, era un poco más económica la gasolina, los combustibles y considero yo comer. Entonces, ganabas poco, pero el equilibrio ahí entre el salario y el costo de vida era así. Y cuando tú estabas en pareja o venías con algún familiar o algún amigo y compartían los gastos, pues créanme que era mucho más económico o más rentable vivir. ¿Por qué? Porque quedaba un poco más de plática para uno darse sus gusticos. Y nos tocó la llegada de la pandemia. Sí, señores. En enero del 2020 se comenzó a hablar de este virus que comenzaba a expandirse por allá en tierras lejanas, donde uno ni siquiera creía que iba a llegar. Pero cuando llegamos a la altura de marzo del 2020, pues ni para qué decirlo. Ya todos ustedes saben qué fue lo que pasó. La vida cambió. La vida no volvió a ser la misma después de la pandemia. Y Portugal quedó realmente atrasada. Dio pasos hacia atrás en la modernidad. Y yo lo digo así. No sé si muchos discreparán, pero a mí que me tocó vivirlo y pues lo digo como con un poco de autoridad porque viví toda esta etapa, la vida cambió. Antes de la pandemia, uno no necesitaba sacar cita para nada, los trámites eran mucho más fáciles, todo era realmente mucho más económico, pero pasó la pandemia y para todo había que sacar cita,
Se retrasó todo, se acumularon los expedientes. No solamente estaba acumulados los expedientes de todos los migrantes que habían llegado antes de la pandemia y que no consiguieron solucionarle, como a mí, rápidamente una legalidad con una residencia, sino que comenzaron a llegar nuevos. Cuando abrieron las fronteras, cuando se abrieron los aeropuertos, cuando se pudo viajar nuevamente, pues llegó masivamente mucha migración. Y esto retrasó enormemente, para mí dio muchos pasos hacia atrás el país. Y pasaron mucha gente, pasó 2 años, 3 años, que no podían legalizarse. Eh, a ver, Portugal es un país que ha sido muy agrícola. Desde antes de el boom migratorio de turismo, Portugal fue un país de pescadores, fue una gran potencia, y ustedes lo saben por los libros de historia, una gran potencia marítima, conquistó y colonizó muchos lugares, no solamente en América como Brasil, sino en África, y llegaron hasta Asia. Saben que Portugal tuvo un pedacito allá, en Macao, en Asia, que hoy en día es de China. Y también, aunque muchos no lo sepan, estuvo presente en la India. Pero bueno, eso es historia patria. ¿A qué voy con esto? Portugal, después de la llegada de la República, fue un país muy rural, fue un país muy agrícola, un país de pescadores. Pero por allá en los años 60, 70, comenzó a llegar mucha migración turística, ingleses, irlandeses, y al ver estas tierras hermosas en el sur, con esos paisajes tan lindos, con esos peñascos, con esa agua cristalina que parece realmente el Caribe, porque es azul y transparente, pues comenzaron a construir sus casas de recreo, hotelería y resort, campos de golf, y comenzó a depender mucho del turismo y no fijó, diría yo, en el tema gubernamental, cómo motivar y estimular la llegada de industria, de manufactura, para que el portugués no tuviera que emigrar de su país, porque el portugués es migrante por naturaleza. La mayor población de migrantes en Luxemburgo son portugueses. En Londres hay una gran cantidad de migrantes portugueses. New Jersey tiene una cantidad enorme de migrantes portugueses. ¿Por qué? Porque no solamente salieron del país por el tema de la dictadura de Salazar, sino también porque no encontraban las condiciones económicas para poder crecer como familia, se vieron en la necesidad de emigrar, como muchos lo hicimos para llegar a tierras portuguesas. Y entonces, a partir de los años 60, Portugal comenzó a depender muchísimo, muchísimo del turismo. Y esto es lo que está pasando en muchas ciudades en el mundo. Voy a poner el ejemplo de Medellín. Ya los mismos paisas prácticamente no están consiguiendo vivir en su propia tierra. Y vean, no vamos lejos. Aquí Málaga. Ya a los malagueños les está haciendo imposible vivir. Y eso ha sucedido ahora en Portugal, porque depende mucho del turismo, de norte a sur, de oriente a occidente. ¿Por qué? Lisboa se la pasa lleno de turistas, Porto se la pasa lleno de turistas. Si tú vas a pueblitos recónditos que son hermosos, Guimarães, Braga, Fátima, lleno de turistas, y pues ni qué decir de el Algarve. Toda la región sur de Portugal es 100% turística. Entonces, ¿en qué trabaja la gente? En turismo. ¿Y a qué vamos? El boom de la llegada de los migrantes fue atraídos por el tema del turismo. ¿Por qué? Porque encontraron trabajo en hotelería, encontraron trabajo en restaurantes, encontraron trabajo en campos de golf, y el que muy pocos escuché, eso por ahí había escuchado de hindúes que trabajaban así cogiendo naranja por allá en el campo, pero realmente es muy poca la población que llega a hacer este tipo de tareas, porque pues es mejor pagada aquí en España. Y a raíz de esto,
¡pum!, una explosión demográfica en Portugal inmensa. Y llegó mucho migrante venezolano por cuenta de que son descendientes de portugueses. En la época de la dictadura, mucho portugués emigró a Sudamérica y muchos de ellos se instalaron en Venezuela. Entonces, los venezolanos ya por sí tienen como esa conexión con el pueblo portugués. Pero adicional llegaron colombianos, argentinos, mucho argentino que había emigrado para Andorra, fueron estafados y pues hombre, no encontraron otro lugar para ir sino para Portugal. Desde luego la población brasilera, que es la mayor en Portugal porque pues tienen el idioma, y sin contar la cantidad de países de lengua portuguesa o lusófonos que son muchísimos. Está Cabo Verde, Guinea-Bissau, está Angola, Mozambique, todos estos países de lengua portuguesa, claro que emigran para Portugal. Y una exagerada migración hindú y pakistaní. ¿Por qué? Hubo unos acuerdos, ya vivíamos nosotros en Portugal, donde nos enteramos por las noticias y todo, que el gobierno había otorgado 500.000 cupos, 500.000 para que llegara población hindú y pakistaní a reforzar la mano de obra en Portugal. Entonces, esto trajo problemas de identidad, problemas de convivencia. ¿Por qué? Porque es que cuando tú eres migrante y llegas a un país y no te adaptas a su cultura, pues claro que va a chocar. Claro que los demás van a percibir ese tema de no adaptarte. Y a diferencia de nosotros los latinoamericanos que llegábamos y con gran esfuerzo aprendíamos portugués, nos intentamos adaptar a sus comidas, a su cultura, muchos migrantes no lo hacían. Mismos migrantes que también, por ejemplo, hablaban lengua portuguesa. Me refiero a, no voy a decir nacionalidades, pero llegaban con su cultura escandalosa, con su cultura de suciedad, de tirar en la calle basura, de hacer escándalo en la playa. Y aquellos que no hablaban el idioma no se esforzaban ni poquito por hablarlo, entonces tú entrabas a un almacén de ellos y solo te hablaban en su idioma, no estaban ni ahí para aprender el portugués, y todo esto comenzó a chocar mucho en no solamente los grupos de derecha políticos, sino en la misma población. Y sí, fue así como comenzó a cambiar la mentalidad de los portugueses. De hecho, yo tengo un video premonitorio. Voy a intentar dejarlo por aquí en un ladito en TikTok. Tiene como 40.000 visualizaciones. Cuando el señor Luis Montenegro estaba de candidato a primer ministro en Portugal, allá hay primer ministro y hay presidente. El presidente no gobierna, el presidente es solamente una figura de jefe de Estado que representa al país y que promulga las leyes. Pero quien gobierna es el primer ministro con su gabinete. Eh, y cuando él estaba de candidato, yo dije, si gana el señor Luis Montenegro, van a cambiar muchas cosas. Entre ellas, yo sé que van a quitar la manifestación de interés. Y fue así. A ver, yo concuerdo, sí, y en eso, como migrante, lo puedo decir perfectamente. La migración tiene que ser controlada, porque estos ojitos han visto muchas cosas equivocadas en los hermanos migrantes. Aquellos, como les comentaba hace pocos segundos, que no se adaptan, aquellos que llegan a delinquir, aquellos que llegan a hacer mierda en estos países que nos abren las puertas, donde encontramos lo que no encontramos en nuestros países. Es que yo creo que, hombre, es que si en nuestros países tuviéramos aquello que tanto estamos buscando y necesitamos, pues allí estaríamos. Si Colombia me ofreciera lo que yo tanto quiero, allí estaría, pero no lo estoy. Mi marido, mi familia y mucha gente que yo conozco. Yo no creo que uno, bueno, si uno emigra por placer es porque tiene plata, se la gasta paseando, pero la mayoría de nosotros venimos es buscando un bienestar. Y hombre, nosotros no somos de aquí. Mismo que ya tengamos papeles, mismo que yo vaya a tener un pasaporte portugués, está próximo a estar en mi manito ese pasaporte portugués. Yo sería un portugués de papel, porque yo no nací allí. Sin embargo, honré e hice de todo para obtener mis documentos. Y el gobierno me los dio porque era merecedor, porque cumplí con lo que allí estaba estipulado. Pero no concuerdo es tampoco.
llegar a la casa ajena a hacer lo que a uno se le da la gana. No, señores, ellos estaban aquí primero, aquí en España, allá en Portugal. Ellos ya estaban ahí años de los años de los años, pero nos abrieron las puertas, nos dieron unos papeles, nos dieron la oportunidad de trabajar, de un sustento, de ayudar a nuestras familias, a nuestro entorno. Entonces uno tiene que venir a respetar y adaptarse, encajar. No ser un remedo, ni una imitación de español, ni intentar hablar cantadito para que mi portugués sea más parecido, no. Pero hágase entender, intente hablar el portugués, intente adaptarse a las costumbres. Está bien, que no, que yo no como bacalao, que a mí no me gustan las cosas, que aquí yo no me como el jamón, que... Bien, hagan su casa, siga comiendo la comidita tradicional, no pierdan la identidad, no pierdan ese amor por aquella tierra que les vio nacer, por esas costumbres, por esos valores que nuestros viejos, abuelos, papás nos enseñaron. Pero lleguen a respetar. Y ese irrespeto que pasó en Portugal, pagaron justos por pecadores. Y es las consecuencias de que Portugal hoy en día haya cerrado las puertas. Porque se jodió para todos los que querían ir. Y todavía, yo que estoy en grupos, hay gente preguntando, ay, ¿cómo está Portugal? ¿Cómo hago para irme? Por Dios, parece que no se documentaran y no vieran eh, videos o vieran noticias antes de tomar decisiones. Ya no es atractivo viajar a Portugal, ni siquiera con una visa de trabajo, porque no te van a pagar un buen salario. El costo de vida es altísimo. Dicen que mano de obra altamente calificada, pues si eres un profesional y todo, búscate otros horizontes. Ya no hay espacio en Portugal. Ya no quieren más migración. Ya están tratando de lidiar con los que quedaron. En este momento Portugal está así casi muy parecido a Colombia, polarizado. Los que gustan de los migrantes, los que los defienden y los quieren y los que no. Pero es una gran mayoría. La verdad, Portugal perdió su encanto, su atractivo. Es un país caro para vivir, es un país que paga bajos salarios, es un país donde por todo lo que ha pasado hay difícil adaptabilidad y convivencia. Es un país lindo, maravilloso para conocer, para hacer turismo. Hay muchos portugueses mala gente, hay muchos portugueses buena gente, como en todo, como aquí, como en Colombia, como en cualquier país. Pero Portugal perdió su encanto. Entonces, este video era para contarles qué es lo que ha ido pasando. Muchos ya deben estar enterados, pero este era un videito como que les debía. Ya llevamos año y medio en España. eh, ya hay documentación española. Sin embargo, todavía tenemos nuestros documentos portugueses. ¿Por qué? Porque tenemos una empresa, porque estamos ligados a Portugal, todavía pagamos impuestos. Hace poco se hizo la declaración de renta, todo nos une. Todavía hay teléfono portugués. De hecho, grabando este video, empaco maletas y tengo que viajar a Portugal casi una semana porque hay cosas por hacer, porque todavía está ese cordón umbilical que no se va a cortar porque voy a ser ciudadano portugués. Pero, infelizmente, Portugal perdió su encanto. Ya uno viviendo de este lado de la frontera, cuando ve que hay mejores ingresos, que el costo de vida es mucho más económico, y se los voy a decir así, rapidito y fácil y con números. Nosotros aquí en Málaga vivimos en una casa de 3 habitaciones. No es el barrio más chimba, no. Es un pueblo a media hora de Málaga, se llama Coín. Pagamos 800 euros por una casa de 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, un patiecito, y con todos los servicios incluidos. Todos los servicios incluidos. 800 euros. Vivimos muy sabroso. Coge uno el carro, está en media hora en Málaga, está en media hora en Marbella, está en media hora en Mijas, en Fuengirola. Todo muy cerca. El combustible. Cuando uno aquí, el carro mío es diésel, el litro está a 1,30 y algo, mientras que en Portugal está a 1,50 y 60. Llegué a verlo a 1,90, claro, ahora con lo de la guerra, el estrecho de Hormuz, pero estoy haciendo la comparación de los precios antes de esta guerra con Irán. Y el costo de vida, a mí no me ha parecido muy caro, me parece que es muy parecido a Portugal, e incluso hay muchas cosas que son mucho más económicas. Es por eso que nos hemos venido. Mientras Portugal cerró las puertas, España las abrió. Hay 1.100.000 solicitudes de legalización.
Hubo algo que se llamó regularización extraordinaria por Real Decreto, donde pretendían legalizar a 500.000 personas que ya estuvieran aquí antes del 31 de diciembre del 2025. Y súper fácil, no necesitaba mucha cosa. Bueno, realmente era como echar todos en un costal. Eso sí, no debían tener antecedentes criminales y vamos a legalizarlos, pueden trabajar, pueden vivir. Portugal no, Portugal cada vez pone más trabas, subió la edad para la ciudadanía. Max, que lleva el mismo tiempo que yo, nos dormimos en los papeles y él por su trabajo no consiguió terminar el curso de portugués porque mismo que habláramos portugués, tenía que estar certificado con un documento y eso pues yo lo conseguí hacer y todo, él no consiguió. Y cuando salió la ley y ya se entró en vigor, pues a él no alcanzó. Por ende, le tocaría esperar y vivir 10 años en Portugal y bueno, ya no cumplió con eso porque ya nos vinimos, no tuvo el curso, en fin. Y esos 10 años, vamos a hablar que son 14, 15 años más o menos. Yo me acogí a la de los 5 años y hace casi 8 años llegué a Europa, de los cuales 7 viví en Portugal, de los cuales 5 ya cumplí con la residencia y de los cuales llevo 2 años que metí la nacionalidad. Entonces estamos hablando de 7 años que nunca fueron los 5 que dicen para ser ciudadano. Pero en fin, si tú tienes en el radar a Portugal para viajar, ven, conócelo, disfrútalo, gózatelo al máximo. Eso sí, échate platica en el bolsillo porque es un país carito para hacer turismo, pero no lo pongas en el radar para venir a trabajar. Entiéndelo. Primero, Portugal no tiene las políticas de contratar en negro. Difícilmente conocí personas que trabajaran con pagos bajo la mesa. El portugués no acostumbra aplicar estas políticas. Segundo, si no tienes el idioma, te va a ser muy difícil, porque ahora con este choque cultural que hay, el portugués está un poco molesto si tú llegas y no hablas el idioma o no traes por lo menos una noción del idioma. No es difícil, pero igual. La decisión está en tus manos. O quieres vivir la experiencia, pues hazlo, pero hazlo de forma legal. Tramita una visa que es bien difícil porque ya he intentado ayudarle a personas por la embajada de Portugal en Bogotá y es supremamente difícil conseguir una cita. Les han negado visas. Tú puedes entrar como turista, pero si quieres venir a trabajar tienes que estar muy bien documentado. Y mismo así han negado visas de búsqueda de trabajo o de ofertas de trabajo, porque la empresa no llena los requisitos, porque esto, porque aquello, en fin. Bueno, espero que les haya gustado el video, que no haya decepcionado a muchos, pero que sí les haya servido para estar bien informados de qué es lo que está pasando realmente. Aquí, de una fuente confiable, de alguien que llegó en el 2018, que construyó una vida en Portugal, que adquirió una documentación, que hizo empresa, que paga sus impuestos. A ver, yo no voy a ser hipócrita, yo no voy a decir Portugal, el amor de mi vida, como hace poco con los partidos o cuando jugó Portugal con Colombia. Ay, mi corazón está dividido, que Portugal y que Colombia. No, yo voy por mi selección de Colombia. Después de que la saquen, mi marido es argentino, pues iré por Argentina. O iré por Brasil, que amo mucho, que vivía allá. O, claro, quiero que gane Portugal, que avance hasta donde pueda, pero pues yo no voy a ser hipócrita. Pero honro a Portugal con mi respeto. Yo quisiera que buscaran los videos donde yo hablo mal de Portugal. No, yo hablo la realidad. Yo hablo la realidad. Que choqué con muchos portugueses, sí. Que no tengo amigos portugueses, sí. Pero, bueno, pues, ¿qué más vamos a hacer? Si ellos crean esa restricción de crear un vínculo con las personas, porque trabajé con muchos y la llevo muy bien con muchos. Y eh, en el aspecto de trabajo encajé muy bien con muchos compañeros portugueses, pero uno sale de trabajar y tú no vuelves a saber de ellos. Allí no se crea un vínculo. No sé si soy yo o si son ellos, a lo mejor sea yo, pero bueno. Sin embargo, es un país lindo que le mando mis bendiciones para que crezca, para que prospere, para que todo esto que está sucediendo en este momento pase y que no den pasos en falso, porque todo esto en el tema migratorio que está sucediendo en Portugal va a tener repercusiones. De hecho, ya las tiene.
No hay gente para trabajar. A la gente que yo conozco que trabaja en hotelería le están pidiendo que se doble, que trabaje más porque no hay gente para trabajar. Pero tampoco le suben los sueldos, tampoco bajan los arriendos, no baja el costo de vida. Entonces está difícil. No se vive, se sobrevive. Bueno, nos vemos en un próximo video. Aquí hablando de todo un poquito, y yo sé que a muchos les gustan este tipo de videos. Hay videos que subo que no gustan mucho, 20 visticas, 40 visticas. Hay otros que son muy interesantes para ustedes, pero que yo hago con amor y ¡pum! Se disparan las vistas y los suscriptores. Se les quiere, que tengan un lindo día.